Cheyenne Werner cerró los ojos y contó hasta 10, tratando de calmarse. El ruido de los platos rotos aún resonaba en sus oídos, y el zumbido del televisor encendido la irritaba hasta la extenuación. Sabía que Lloyd no la ayudaría a recoger los pedazos. Nunca lo había hecho. ¿Estás otra vez en las nubes?, se oyó desde el salón. Llevo 20 minutos esperando la cena. Cheyenne suspiró y sacó un plato nuevo del armario. El pollo con arroz se había enfriado, pero no se molestó en calentarlo. Lloyd volvería a enfadarse, pero eso era lo último que le importaba en ese momento. «Ya voy», respondió, tratando de que su voz sonara alegre. Su pequeña casa en las afueras de Rock Springs parecía un modelo de publicidad de clase media. Un césped bien cuidado, 2 dormitorios, un garaje para un coche. El entorno ideal para la vida familiar. Solo que la vida familiar hacía tiempo que había dejado de ser ideal. Cheyenne puso el plato delante de su marido y se dispuso a volver a la cocina, cuando Lloyd la agarró por la muñeca. «¿Qué es esto?», señaló la comida. «¿Pollo frío? ¿En serio?». «Lo siento, estaba distraída y no me di cuenta de que se había enfriado». Cheyenne intentó soltar la mano. «Lo calentaré». Lloyd le apretó la muñeca con más fuerza y Cheyenne hizo una mueca de dolor. «Siempre haces lo mismo. Te distraes. Estás en las nubes. ¿Y quién tiene que recogerlo todo?». «Yo». Le soltó la mano y se recostó en el sofá. «Caliéntalo bien y no me traigas más comida fría». Cheyenne cogió el plato en silencio y volvió a la cocina. Lloyd había sido diferente. Ella lo había amado. Se conocieron en la feria local 7 años atrás. Lloyd llevaba solo unos meses trabajando en la construcción y estaba lleno de ambición. Alegre, atento, ambicioso. Decía que con el tiempo abriría su propia empresa de construcción. Un año después, se casaron. Cheyenne trabajaba de cajera en un supermercado. No era el trabajo más prestigioso, pero era estable. Ahorraban dinero para comprar una casa y soñaban con tener hijos. Todo cambió cuando Lloyd se convirtió en capataz. De repente, decidió que se merecía algo mejor. Un coche mejor, una casa mejor, una esposa mejor. Por desgracia, Cheyenne seguía siendo la misma. Una chica sencilla a la que le gustaba leer y pasear por el parque. No se había convertido en una belleza glamurosa que estuviera a la altura de la creciente vanidad de su marido. Desde la ventana de la cocina se veía el patio de los vecinos. El señor y la señora Perkins charlaban, riendo y cogidos de la mano. Cheyenne sintió una punzada de envidia. ¿Podría haber sido diferente? ¿Había alguna posibilidad de salvar su relación? El microondas pitó, devolviéndola a la realidad. Lo peor era que todavía tenía esperanzas. Esperaba que Lloyd cambiara, que volviera a ser el chico del que se enamoró en la feria. Cheyenne puso el plato caliente delante de su marido y se sentó en el sillón junto a la ventana con un libro. No se preparó la cena, no tenía apetito. «¿Qué estás leyendo?», preguntó Lloyd con la boca llena. «La nueva novela de Joan Pickett», respondió Cheyenne sin levantar la vista del libro. «¿Otra vez gastando dinero en esas tonterías?», siguió masticando mientras hablaba. Cheyenne no respondió. Últimamente había aprendido a no reaccionar a sus críticas diarias. «Por cierto», continuó Lloyd, como si no se hubiera dado cuenta de su silencio, «este sábado vamos a la fiesta de Jenkins». Cheyenne levantó la vista del libro. «¿A la de tu jefe? No me habías dicho nada». «Me enteré hoy», dijo Lloyd limpiándose la boca con una servilleta. «Es importante para mí, para nosotros. Probablemente me ascenderán a capataz». «Eso es estupendo», dijo Cheyenne, tratando de parecer entusiasmada. Estaba realmente feliz por él, aunque sabía que con el ascenso su ego solo crecería. «Cómprate algo decente», dijo él mirándola con aire crítico. «Y, por el amor de Dios, haz algo con tu pelo. No puedes parecer un trapo». Cheyenne se tocó el pelo de forma mecánica.
Sus rizos castaños oscuros le caían hasta los hombros. Normalmente se los recogía en una sencilla coleta, pero para ocasiones especiales se peinaba con más cuidado. Por supuesto no era una modelo, pero Data era demasiado. «Estoy bien», dijo en voz baja. «Para una cajera de supermercado, quizá», resopló Lloyd, «pero no para la esposa del futuro jefe de brigada». Se levantó del sofá y se dirigió al baño. Un minuto después, Cheyenne oyó el ruido del agua. Lloyd se estaba duchando. Dejó el libro y recogió el plato de la mesa. Pensar en la fiesta que se avecinaba le causaba ansiedad. No se sentía cómoda entre gente que no conocía bien, especialmente aquellos que se consideraban superiores a ella por su estatus social. Y, a juzgar por lo que le había contado Lloyd, su jefe vivía en una lujosa casa a las afueras de la ciudad y le encantaba organizar fastuosas recepciones. Cheyenne lavó los platos y se fue al dormitorio. Se sentó frente al espejo y se miró atentamente. 32 años. Antes era una mujer bonita. Ahora era simplemente una mujer cansada con ojeras. Su cabello realmente necesitaba cuidados. Quizás un nuevo corte de pelo le levantaría el ánimo. Y un vestido. Tenía un vestido negro de cóctel que se había puesto en la boda de una amiga 2 años atrás. ¿Sería adecuado para la fiesta de su jefe? Lloyd salió del baño envuelto en una toalla. Las gotas de agua le caían del pelo sobre los hombros. A pesar de todo, seguía siendo un hombre atractivo. Alto, de hombros anchos y cabello oscuro. El trabajo en la construcción lo mantenía en buena forma física. «Escucha con atención», dijo mientras abría el armario. «El sábado depende mucho de ti. Compórtate bien. Sonríe, no digas tonterías. Si no sabes qué decir, mejor cállate». Cheyenne asintió, aunque por dentro sentía una irritación creciente. Cuando empezaron a salir, Lloyd apreciaba su inteligencia y su sentido del humor. Ahora la trataba como a una niña pequeña. «¿Y si alguien me pregunta a qué me dedico?» Cheyenne no pudo contener el sarcasmo. «¿Quizás debería mentir y decir que soy neurocirujana?» Lloyd se giró bruscamente y sus ojos se llenaron de ira. «No te hagas la lista», dijo mientras se ponía unos pantalones de estar por casa y una camiseta. «Puedes decir que trabajas en el comercio. No hace falta precisar que pasas productos por caja». A Cheyenne se le hizo un nudo en la garganta. Lloyd nunca se había avergonzado de su trabajo. Incluso la había conocido comprando cerveza en ese mismo supermercado. «Ya lo sé», respondió ella secamente. El viernes, Cheyenne pidió salir 1 hora antes del trabajo y se fue a la peluquería. El nuevo corte y peinado le costaron más de lo que había planeado, pero el resultado mereció la pena. Ahora su pelo parecía más voluminoso y el ligero flequillo le daba más expresión a su rostro. Después de la peluquería, se pasó por el centro comercial y se compró un vestido nuevo, azul oscuro y con los hombros al aire. Hacía tiempo que no se daba un capricho, pero ahora quería verse bien. No por Lloyd, sino por ella misma. Cuando Cheyenne llegó a casa, Lloyd ya estaba allí. Estaba sentado en el sofá con una lata de cerveza y viendo un canal de deportes. «¿Dónde estabas?», preguntó sin apartar la vista de la pantalla. «En la peluquería y de compras», respondió Cheyenne, dejando las bolsas en el sillón. «Me estoy preparando para la fiesta de mañana». Lloyd finalmente se volvió hacia ella y se quedó inmóvil. Por un instante, algo parecido a la admiración pasó por su mirada, pero rápidamente fue sustituida por la indiferencia habitual. «No está mal», dijo y volvió a fijar la vista en la televisión. «Espero que no hayas gastado demasiado». Cheyenne suspiró. Por supuesto, él no podía decirle que le quedaba bien el nuevo peinado. Eso habría sido demasiado parecido a un cumplido. «He gastado mi dinero», respondió ella y se fue a la cocina a preparar la cena. Por la noche, tumbada en la cama, Cheyenne pensaba en cómo había cambiado su vida en los últimos años. ¿Cuándo había desaparecido la intimidad que había entre ellos al principio de su relación?
¿Cuándo se había convertido Lloyd de un marido cariñoso en un tirano exigente? ¿Había sido un proceso gradual o había sucedido en un momento que ella no había notado? Lloyd resoplaba a su lado. Se había acostado sin decirle una palabra. Antes solían hablar durante horas antes de dormir, compartían sus sueños y hacían planes para el futuro. Cheyenne se dio la vuelta, mirando hacia la pared. Mañana era un día importante para Lloyd. Quizás, si lo ascendían, se volvería más amable. Quizás el éxito en el trabajo le devolvería la confianza en sí mismo y dejaría de descargar su ira con ella. O quizás todo empeoraría aún más. El sábado por la mañana, Cheyenne se despertó antes de lo habitual. Lloyd todavía dormía. Se levantó en silencio de la cama y fue a la cocina a preparar el desayuno. Hoy era un día importante y quería empezar sin discusiones. Cuando Lloyd apareció en la cocina, ya había huevos con bacon y café recién hecho sobre la mesa. «Buenos días», dijo Cheyenne con una sonrisa. «¿Has dormido bien?» Lloyd asintió y se sentó a la mesa. Comía en silencio, mirando de vez en cuando el reloj. «¿Estás nervioso por la fiesta?», preguntó Cheyenne, tratando de mantener la conversación. «No», respondió Lloyd dando un sorbo a su café. «Solo quiero que todo salga perfecto. Jenkins ya casi ha decidido darme un ascenso. Solo me queda causar una buena impresión a su mujer. Es una zorra malcriada, pero si le gusta cómo nos comportamos en sociedad, todo irá bien. Haré todo lo posible», le aseguró Cheyenne. Lloyd la miró con recelo. «Solo no la cagues, ¿vale? Nada de hablar de política, religión o tus estúpidos libros. Y no bebas demasiado. Te vuelves muy habladora cuando bebes». Cheyenne sintió cómo crecía el resentimiento en su interior. Lloyd le hablaba como a una niña desobediente, no como a una compañera igual. «Sé comportarme en sociedad», dijo en voz baja. «Y no bebo mucho». Está bien», dijo Lloyd, levantando las manos en un gesto defensivo. «Solo te lo recuerdo. Esta fiesta es muy importante para mí, para nosotros». Después del desayuno, Lloyd se fue al garaje a arreglar el coche. Cheyenne recogió la mesa y se puso a limpiar la casa. Eso la ayudaba a controlar los nervios. La fiesta empezaba a las 6 de la tarde, pero Lloyd insistió en que llegaran un poco antes para ayudar con los preparativos. Eso le demostraría a su jefe que estaba dispuesto a ir más allá de sus obligaciones habituales. A las 4, Cheyenne empezó a prepararse. Se duchó, se maquilló ligeramente y se puso un vestido nuevo. Al mirarse al espejo, sintió una oleada de confianza. Estaba guapa, elegante, pero sin resultar provocativa. «¿Estás lista?». Lloyd asomó la cabeza por la puerta del dormitorio. Llevaba un traje gris oscuro y una camisa blanca. «Tenemos que irnos». Cheyenne asintió y cogió el bolso. Estaba lista para la fiesta. Lo haría por Lloyd. Y tal vez esto fuera realmente el comienzo de un cambio para mejor. La casa de campo de Jenkins era una auténtica mansión que parecía impresionante incluso al atardecer. El edificio de 2 plantas, construido en ladrillo rojo con columnas blancas y un jardín bien cuidado, estaba situado en una colina con vistas a la ciudad. El camino de entrada estaba cubierto de grava y los neumáticos del coche de Lloyd crujían suavemente al acercarse a la casa. «No olvides lo que hemos hablado», le recordó Lloyd mientras aparcaba el coche. «Sonríe, sé amable, pero no demasiado habladora». Cheyenne asintió en silencio, aunque por dentro estaba furiosa. Cuando empezaron a salir, Lloyd admiraba su habilidad para mantener una conversación. Ahora, por alguna razón, se había convertido en un defecto. La puerta de entrada estaba abierta y se oían voces apagadas y música suave. Cheyenne se arregló el vestido y respiró hondo, reuniendo fuerzas. Odiaba este tipo de eventos, pero por Lloyd estaba dispuesta a aguantar una noche. «Werner, por fin has llegado». Un hombre alto salió a su encuentro con una copa de whisky en la mano. Tenía el cabello canoso peinado hacia atrás y una sonrisa indulgente en el rostro. «Y ella, supongo, es tu encantadora esposa».
Señor Jenkins, dijo Lloyd estrechándole la mano. Sí, es mi esposa, Cheyenne. Encantada de conocerle, dijo Cheyenne, sonriendo y tratando de parecer natural. Igualmente, querida, dijo Jenkins mirándola con aire evaluador. Pasen, llegan justo a tiempo. Mi esposa está terminando de preparar la cena. Entraron en un amplio vestíbulo con suelo de mármol y una lámpara de araña de cristal. Cheyenne intentó no mostrar su asombro, aunque por dentro estaba impresionada por la lujosa decoración de la casa. En las paredes colgaban cuadros con marcos pesados y en una esquina había un jarrón antiguo. «Impresionante, ¿verdad?», susurró Lloyd, inclinándose hacia su oído. «Esto es lo que hay que aspirar». Jenkins los condujo al salón, donde ya se habían reunido unas 20 personas. Hombres trajeados y mujeres con vestidos de noche, todos con copas en la mano, mantenían animadas conversaciones. Cheyenne se sintió incómoda. Se dio cuenta de que su vestido era uno de los más modestos de la fiesta. «Te presento a mis compañeros», dijo Lloyd, acercándola a un grupo de hombres. «Chicos, esta es mi esposa, Cheyenne». La siguiente media hora transcurrió en tensas conversaciones sociales. Cheyenne se esforzaba por sonreír y mantener la conversación, pero se sentía fuera de lugar. Su marido, por el contrario, estaba en racha. Bromeaba, reía y contaba anécdotas de su trabajo. En un momento dado, se acercó la dueña de la casa, la señora Jenkins, una mujer rubia y esbelta de unos 50 años, con un peinado perfecto y llamantes joyas. «¿Es usted la esposa de Lloyd?», dijo, mirando a Cheyenne con aire crítico. «¿A qué se dedica, querida?». Cheyenne notó cómo Lloyd se tensaba a su lado. Recordó sus instrucciones. «Trabajo en el sector minorista», respondió evasivamente. «Qué interesante», sonrió la señora Jenkins, pero sus ojos seguían fríos. «Debe de ser muy instructivo». Rápidamente perdió interés en Cheyenne y centró su atención en Lloyd, preguntándole por el último proyecto de la empresa. Cheyenne aprovechó el momento para alejarse hacia la mesa de bebidas. Necesitaba descansar un poco de la cortesía fingida y las sonrisas falsas. En la mesa se sirvió una copa de vino tinto. El alcohol debería ayudarla a relajarse. Junto a ella había un hombre de mediana edad que parecía tan fuera de lugar en esa fiesta como ella misma. «¿También intentas sobrevivir a esta noche?», preguntó con una leve sonrisa. «¿Es tan obvio?». Cheyenne no pudo evitar sonreír. «Es la tercera vez que vengo y, créeme, no se hace más fácil», dijo él tendiéndole la mano. «Bart Collins, marido de Evelyn, de contabilidad. Cheyenne Werner, esposa de Lloyd, del departamento de construcción», dijo ella, estrechándole la mano. «Ah, Werner, he oído hablar de él. Un tipo ambicioso», dijo Bart, dando un sorbo a su copa. «¿Cómo te las arreglas con este circo?». «Sinceramente, con dificultad», suspiró Cheyenne. «No es precisamente mi ambiente». «El mío tampoco», rió Bart. «Pero ¿qué no se hace por amor, verdad?». Cheyenne asintió, aunque por dentro se sintió oprimida. ¿Estaba allí por amor? ¿O simplemente por costumbre, por obedecer las exigencias de Lloyd? Charlaron unos minutos más, hablando de las ventajas de una vida sencilla lejos de la alta sociedad. Cheyenne sintió que la tensión se relajaba un poco. Era agradable encontrar a alguien normal entre toda esa gente estirada. En un momento dado, la esposa de Bart lo llamó y él se disculpó, dejando a Cheyenne sola. Ella terminó su vino y decidió volver con Lloyd para que no pensara que estaba evitando hablar con él. De camino, tomó otra copa de vino de la bandeja de un camarero que pasaba por allí. Lloyd estaba de pie en medio de un grupo de hombres, entre los que se encontraba el señor Jenkins. Todos reían a carcajadas por algún chiste. Cheyenne se acercó y se colocó junto a su marido, tratando de no llamar la atención.
Lloyd le echó un rápido vistazo y asintió ligeramente, dándole a entender que había notado su presencia, pero no interrumpió la conversación. Y entonces le dije que si quería obtener el permiso de construcción en esa zona, tendría que pagar el triple. Jenkins terminó una historia y todos se echaron a reír de nuevo. Cheyenne se obligó a sonreír, aunque no entendía qué era lo gracioso. Tomó un sorbo de vino e intentó concentrarse en la conversación, pero sus pensamientos seguían vagando por otros lugares. Pronto todos fueron invitados a la mesa. La cena se sirvió en un enorme comedor con una larga mesa de roble. Cheyenne se sentó entre Lloyd y un hombre que se presentó como el compañero de golf de Jenkins. Ella mantuvo una conversación cortés, respondiendo a las preguntas sobre sí misma de la forma más evasiva posible para no mencionar su verdadero trabajo. Después de la cena, todos volvieron al salón. Alguien subió el volumen de la música y varias parejas comenzaron a bailar. Cheyenne esperaba que Lloyd la invitara, pero él estaba completamente absorto en una conversación con Jenkins y otros dos hombres que, a juzgar por todo, ocupaban puestos importantes en la empresa. Cheyenne volvió a quedarse sola, observando lo que sucedía desde un lado. Ya se había tomado la tercera copa de vino y sentía un ligero mareo. Quizás debería haber parado, pero el alcohol le ayudaba a soportar la velada, haciendo que la gente a su alrededor le resultara un poco menos irritante. El tiempo pasaba con una lentitud insoportable. Cheyenne ya había empezado a fantasear con cómo Lloyd y ella finalmente se irían a casa cuando la señora Jenkins se le acercó. «Querida, pareces aburrida», dijo con fingida preocupación. «¿Por qué no te unes a nosotros? Estamos hablando de las últimas tendencias en diseño de interiores». Cheyenne no se le ocurrió una excusa educada, así que simplemente asintió y siguió a la dueña de la casa hasta el grupo de mujeres sentadas en un sofá claro en un rincón del salón. El sofá estaba tapizado con una tela color crema que parecía tan cara que Cheyenne se sintió incómoda al sentarse en él con su copa de vino. Y entonces le dije al diseñador que esas cortinas no combinaban en absoluto con el suelo de mármol, dijo una de las mujeres. ¿Te imaginas? Intentó convencerme de que el gris azulado combinaba con el beige. Todas las mujeres se echaron a reír y Cheyenne esbozó una sonrisa forzada, tratando de parecer interesada. Tomó otro sorbo de vino, deseando estar en cualquier otro lugar menos allí. ¿Y tú, Cheyenne, qué estilo prefieres para la decoración?, preguntó de repente la señora Jenkins. Todas las miradas se volvieron hacia ella y Cheyenne sintió que se le subían los colores a la cara. Nunca había pensado mucho en los estilos de decoración. La casa que compartía con Lloyd estaba amueblada de forma sencilla y funcional. «Prefiero el minimalismo», respondió, recordando un término que había leído en alguna revista. «¿Minimalismo?». Una de las mujeres arqueó una ceja. «Eso ya no está de moda. Ahora todo el mundo opta por el maximalismo ecológico». «Sí, claro», sonrió Cheyenne, sintiéndose idiota. Quería levantarse e irse, pero habría sido descortés. La conversación continuó y Cheyenne volvió a quedarse al margen, limitándose a asentir y hacer comentarios de vez en cuando. Se terminó el vino y sintió que quería más. Con la excusa de que quería rellenar su copa, se levantó y se dirigió a la mesa con las bebidas. Mientras se servía otra copa, Cheyenne se dio cuenta de que Lloyd la observaba desde el otro lado de la habitación. Su mirada decía que no le gustaba lo mucho que bebía, pero a ella ya no le importaba, que pensara lo que quisiera. Si no fuera por el alcohol, no habría aguantado la velada. Con la copa llena, Cheyenne regresó de mala gana junto a las mujeres en el sofá. Estas seguían hablando de decoración sin prestarle mucha atención. Cheyenne se sentó y dio un sorbo. El vino era bueno, caro. Al menos eso se podía disfrutar. Y luego decidimos cambiar todos los muebles del salón. Estos sofás italianos son sencillamente maravillosos, aunque cuestan una fortuna.
dijo la señora Jenkins, acariciando la tapicería del sofá en el que estaban sentadas. Este, por ejemplo, costó más de 15,000. Cheyenne casi se atraganta con el vino. ¿15,000 por un sofá? Era más de lo que ella y Lloyd habían gastado en todos los muebles de su casa. «Es muy bonito», murmuró, sintiéndose aún más incómoda. En ese momento, alguien puso una nueva canción y el volumen subió. Una de las mujeres se levantó, cautivada por el ritmo, y empujó ligeramente a Cheyenne. Todo sucedió como en cámara lenta. La copa se le resbaló de la mano y el vino tinto se derramó sobre la tapicería color crema del sofá de $15,000. Por un instante se hizo el silencio. Cheyenne miró horrorizada la mancha carmesí que se extendía. La señora Jenkins soltó un grito ahogado. «¡Dios mío! ¡Mi sofá!». Cheyenne se puso de pie de un salto, buscando frenéticamente servilletas. «Lo siento mucho. Ha sido un accidente. Lo arreglaré». Para entonces, otros invitados se habían percatado del incidente. Lloyd se abrió paso entre la multitud con expresión de enfado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, y cuando vio la mancha, se quedó pálido. «Tu mujer ha derramado vino sobre mi sofá italiano», dijo la señora Jenkins en tono acusador. «Era nuevo». Cheyenne finalmente encontró las servilletas en la mesita y empezó a secar la mancha, pero solo consiguió esparcir el vino por la tela clara. «Necesito sal y agua fría», dijo con voz temblorosa. «Eso ayudará». Lloyd la agarró del brazo, apartándola del sofá. Sus ojos lanzaban rayos. «¿Qué estás haciendo?», siseó. «¿Tienes idea de cuánto cuesta eso?». «Fue un accidente, Lloyd», intentó liberarse Cheyenne. «No fue a propósito». «Claro que no a propósito». Su voz se hizo más fuerte. «Es que no sabes comportarte en sociedad. ¿Cuánto has bebido?». Todas las conversaciones en la sala se acallaron y ahora todos los invitados los miraban. Cheyenne sintió que le ardían las mejillas por la vergüenza y la humillación. «No montes una escena», susurró. «Lo arreglaré». «¿Lo arreglarás?». Lloyd se rió, pero no había ni una pizca de alegría en su risa. «¿Cómo vas a arreglar la mancha de vino tinto en el sofá de $15,000? ¿Con tu sueldo de cajera?». Pronunció la última palabra con tal desprecio que a Cheyenne se le cortó la respiración. Lo dijo en voz alta a propósito para que todos lo oyeran. «Lloyd, por favor», suplicó ella. «Cállate», la interrumpió él. «Mejor ponte a trabajar. Lava eso rápidamente y lárgate de aquí. Ya me has avergonzado bastante por hoy». Con estas palabras, se apartó de ella y se acercó a Jenkins, empezando a disculparse. Cheyenne se quedó paralizada, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no se permitió llorar. No allí, no delante de aquellas personas. La señora Jenkins se acercó a ella con el rostro impasible. «En la cocina hay un producto para limpiar tapicerías», dijo fríamente, «y toallas blancas en el cajón de abajo. Intenta no estropearlas también». Cheyenne asintió en silencio y se dirigió a la cocina. Sentía las miradas de todos los presentes sobre ella, compasivas, burlonas, despectivas. Cada paso le costaba mucho, sus piernas parecían de algodón. En la cocina encontró el limpiador y las toallas. Le temblaban las manos cuando vertió el líquido sobre el paño. En su cabeza resonaban las palabras de Lloyd. «Limpia eso rápido y vete de aquí». ¿Cómo había podido? ¿Cómo había podido humillarla así delante de todos? De vuelta en el salón, Cheyenne se arrodilló delante del sofá y empezó a frotar la mancha. La música volvió a sonar, los invitados retomaron sus conversaciones, pero ella sentía que de vez en cuando la miraban. Lloyd estaba al otro lado de la habitación, ignorando por completo su existencia, riéndose de alguna broma de Jenkins como si nada hubiera pasado. Cheyenne frotó y frotó, pero la mancha solo se aclaró un poco. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas y ella las secó con el dorso de la mano sin dejar de trabajar.
Nunca en su vida se había sentido tan humillada. Media hora más tarde, la señora Jenkins se acercó a ella y examinó críticamente el resultado. «Creo que es todo lo que se puede hacer por ahora», dijo. «Mañana llamaré a unos limpiadores profesionales. Espero que puedan salvar la tapicería». Cheyenne se puso de pie, sintiendo dolor en las rodillas por estar tanto tiempo de pie sobre el suelo duro. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «Fue un accidente». La señora Jenkins asintió fríamente y se alejó sin siquiera invitarla a quedarse en la fiesta. De todos modos, Cheyenne no tenía intención de quedarse. Lo único que quería ahora era marcharse de allí lo antes posible. Encontró su bolso y se dirigió hacia la salida sin mirar a nadie. En la puerta la alcanzó Bart, el mismo hombre con el que había hablado al principio de la velada. «¿Está bien?», le preguntó con sincera preocupación. «¿Puedo ayudarla en algo?» «Gracias, pero no», respondió Cheyenne negando con la cabeza. «Solo quiero irme». «Puedo llevarla a casa», le ofreció él. «No debería conducir en ese estado». «Hemos venido en el coche de Lloyd», respondió ella. «Llamaré a un taxi». Bart asintió y le apretó la mano en señal de apoyo. «No te lo tomes a pecho. Esa gente no merece tus lágrimas». Cheyenne le sonrió agradecida y salió de la casa. Hacía fresco en la calle y el aire puro la ayudó a recuperarse un poco. Sacó el teléfono y llamó a un taxi. De pie en la oscuridad junto a la carretera, Cheyenne pensaba en lo que había pasado. No era la primera vez que Lloyd la humillaba, pero nunca había sido tan público y cruel. ¿Cómo podía hacerle eso a una persona a la que había jurado amar y respetar? ¿Cómo había podido aguantar ese trato durante tanto tiempo? En ese momento, Cheyenne comprendió que ya no podía ni quería seguir viviendo así. Algo dentro de ella se rompió y al mismo tiempo se hizo más fuerte. Ella no se merecía ese trato, nadie se lo merecía. El taxi llegó y Cheyenne se sentó en el asiento trasero. Le dio la dirección al conductor, se recostó en el asiento y cerró los ojos. En su cabeza ya empezaba a formarse un plan. ¿Lloyd quería que se fuera? Bueno, tal vez eso era lo que debía hacer, pero antes le daría una lección que nunca olvidaría. Una lección sobre que hay que tratar a todas las personas con respeto, especialmente a aquellas a las que supuestamente amas. Cheyenne se secó las últimas lágrimas y abrió los ojos. Basta de llorar. Era hora de actuar. Cheyenne no salió de casa durante 2 días después de aquella fatídica fiesta. Se tomó unos días libres en el trabajo alegando que estaba resfriada y se pasó el tiempo sola. Lloyd volvió bien pasada la medianoche, dando un portazo y sin decir una palabra. Al día siguiente también la ignoró, y al tercer día simplemente le dijo que se pasaría todo el fin de semana en la obra y volvió a desaparecer. Al principio, Cheyenne solo sentía dolor y humillación. Lloraba en la cama, recordando cómo tuvo que arrodillarse y limpiarse la mancha delante de toda aquella gente, cómo Lloyd la había repudiado públicamente, exponiéndola al ridículo. Pero poco a poco el dolor se convirtió en ira, una ira silenciosa y fría que necesitaba una salida. El lunes por la mañana, Cheyenne se despertó con la mente despejada. Se levantó, se duchó y, por primera vez en varios días, se sintió mejor. Al abrir el armario, buscó mecánicamente sus vaqueros y camiseta habituales, pero se detuvo. Hoy quería verse diferente. Sacó un vestido que no se había puesto en mucho tiempo. Era de color burdeos oscuro, con un escote que resaltaba su figura. Lloyd se lo había regalado por su 3er aniversario de boda, pero luego siempre la criticaba cuando se lo ponía, diciendo que era demasiado dour para ir simplemente a la tienda, y Cheyenne dejó de ponérselo. Se maquilló, prestando especial atención a los ojos, y se soltó el pelo en lugar de hacerse la coleta habitual. Al mirarse en el espejo, Cheyenne se dio cuenta de repente de que hacía mucho que no se veía así, femenina, atractiva.
Se había acostumbrado tanto a esconderse bajo ropa anodina para no provocar las críticas de Lloyd que había olvidado cómo podía ser. Las llaves del coche de Lloyd estaban en la mesita del recibidor. Normalmente iba al trabajo en autobús y él era el único que utilizaba el coche, incluso los fines de semana, cuando ella iba a hacer la compra. «Conduces fatal», le decía Lloyd. «Además, no vas a ningún sitio, salvo al supermercado». Hoy, Cheyenne decidió ir en coche. Cogió las llaves y salió de casa con la espalda recta y la cabeza bien alta. En el supermercado, sus compañeros apenas la reconocieron. Emily, la chica de la caja de al lado, silbó al ver a Cheyenne. «Vaya, estás estupenda. ¿Qué ocasión tan especial?» «Ninguna», respondió Cheyenne con una sonrisa. «Simplemente decidí que merecía verme bien sin motivo alguno». Emily levantó las cejas con sorpresa, pero no dijo nada. Sabía que el marido de Cheyenne era bastante estricto y conservador, aunque Cheyenne nunca se había quejado de él abiertamente. El día transcurrió como de costumbre, pero Cheyenne se sentía diferente. Notaba las miradas de los hombres, los clientes, sus compañeros de trabajo, incluso el gerente. Uno de los clientes habituales, que normalmente apenas la saludaba, se detuvo hoy en su caja para charlar. Cheyenne se sorprendió a sí misma coqueteando en respuesta, con facilidad, con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. En el fondo, sentía una punzada de culpa. Al fin y al cabo, era una mujer casada. Pero otra parte de su mente le susurraba: «¿Y de qué tienes la culpa? ¿Acaso tu marido se merece tu fidelidad después de cómo te ha tratado?» Después del trabajo, Cheyenne no se fue directamente a casa. En lugar de eso, se detuvo en un centro comercial. Quería comprarse algo nuevo, algo que resaltara su recién descubierta confianza. Una hora más tarde, salió de la tienda con 2 bolsas que contenían unos vaqueros nuevos, 2 blusas y unos zapatos de tacón más altos de lo que solía llevar. Al llegar a casa, Cheyenne vio el coche de Lloyd en la entrada. Así que había vuelto antes de lo previsto. Por un momento, su corazón se encogió de miedo. ¿Qué diría él al verla así? ¿Y con las compras? Pero enseguida apartó ese pensamiento. No tenía nada que temer. Era su vida y tenía derecho a vestirse como quisiera y a comprar cosas con su dinero. Lloyd estaba sentado en el salón, mirando la televisión, cuando ella entró. Giró la cabeza y se quedó quieto al verla. Su mirada se deslizó por el vestido, por el pelo suelto, por las bolsas que llevaba en las manos. «¿Dónde estabas?», preguntó por fin. «En el trabajo», respondió Cheyenne con calma. «Y luego pasé por la tienda». «¿Así?». Sus cejas se arquearon. «Sí, así». Ella se encogió de hombros y se dirigió al dormitorio para cambiarse y guardar las compras. Lloyd se levantó y la siguió. «¿Qué te ha pasado?». Su voz sonaba desconcertada. «Estás diferente». «He decidido cambiar un poco de estilo», dijo Cheyenne sacando las prendas nuevas de las bolsas y empezando a colgarlas en el armario. «¿No te gusta?». Lloyd se quedó callado, observándola. Era evidente que no sabía cómo reaccionar ante esta nueva Cheyenne, tan segura de sí misma. «Me gusta», dijo por fin. «Es solo que es inesperado». Cheyenne se volvió hacia él con una sonrisa. «Me alegro de que te guste. Pensé que era hora de cambiar algo en mi vida. Por cierto, ¿tienes hambre? Puedo preparar la cena». Lloyd asintió con la cabeza, sin dejar de mirarla con recelo. Pero Cheyenne ya había pasado junto a él hacia la cocina, como si nada fuera de lo normal hubiera sucedido. Durante la cena, Cheyenne se mostró alegre y conversadora. Le preguntó a Lloyd por el trabajo, escuchó sus historias sobre el fin de semana en la obra y se rió de sus chistes. Poco a poco, la tensión entre ellos fue disminuyendo. Al final de la cena, Lloyd ya se había relajado e incluso le hizo un cumplido, diciéndole que hoy estaba especialmente guapa. «Gracias», sonrió Cheyenne.
Por cierto, he oído que pronto tendrás la presentación del nuevo proyecto. Lloyd frunció el ceño. Sí, maldita sea. Jenkins decidió que cada jefe de equipo debía presentar su parte del trabajo, y a mí me tocó la parte más difícil. Cheyenne sabía que Lloyd odiaba hablar en público. En el colegio incluso suspendió el examen de literatura porque se negó a analizar un poema delante de la clase. Recordaba cómo se lo había contado al principio de su relación, riéndose de sí mismo. En aquel entonces podía reconocer sus debilidades sin sentir que su ego se viera amenazado. ¿Cuándo es la presentación?, preguntó ella. Dentro de 10 días, suspiró Lloyd. El próximo viernes. Estará toda la oficina, incluidos los directivos de la sede central. ¿Y cómo te estás preparando? Cheyenne empezó a recoger la mesa. De ninguna manera, se encogió de hombros. Me sé el material. Simplemente me levantaré y lo contaré. Improvisaré. Cheyenne sonrió para sus adentros. Sabía que Lloyd respondería así. Siempre se había considerado lo suficientemente inteligente como para prescindir de la preparación, y normalmente acababa decepcionado. ¿Y si te ayudo a prepararte?, le propuso ella mientras metía los platos en el lavavajillas. Podría hacerte una presentación en PowerPoint, con gráficos, diagramas, todo como debe ser. Lloyd la miró con sorpresa. ¿Sabes hacer presentaciones? Claro, sonrió. Hice un curso de informática el año pasado. ¿Te acuerdas? Dijiste que era una pérdida de tiempo. Lloyd tenía la costumbre de menospreciar todos los logros e intereses de ella, pero ahora parecía dispuesto a reconocer que se había equivocado. Yo estaba equivocado, dijo con esfuerzo. Si realmente puedes ayudar con la presentación, sería estupendo. Claro que puedo, dijo Cheyenne sentándose a su lado. Cuéntame todo sobre el proyecto y haré una presentación que nadie olvidará. Y era la pura verdad. Realmente iba a hacer una presentación inolvidable. Solo que no era exactamente lo que Lloyd esperaba. Cheyenne pasó los 2 días siguientes recopilando información. Lloyd le contó todo sobre el proyecto de remodelación de un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Ella anotó todos los detalles técnicos, tomó notas sobre el presupuesto, los plazos y los materiales. Todo eso debía incluirse en la presentación, pero a Cheyenne le faltaba un ingrediente más, y para ello tuvo que echar mano de su ingenio. Cuando Lloyd estaba en el trabajo, registró su ordenador personal. Normalmente lo protegía con una contraseña, pero Cheyenne la sabía. Era la fecha de su boda. Lo irónico era que Lloyd no utilizaba esa contraseña por sentimentalismo, sino porque era fácil de recordar. En el ordenador encontró varias carpetas interesantes. En una de ellas había fotos de la última fiesta de la empresa, en las que Lloyd abrazaba a una rubia. No era nada delictivo, pero sí bastante ambiguo, sobre todo teniendo en cuenta que el propio Lloyd acusaba a Cheyenne de comportamiento inapropiado si simplemente hablaba con otros hombres. Aún más interesante resultó su correo electrónico. Lloyd se quejaba a menudo de sus compañeros y jefes en sus mensajes a sus amigos. A Jenkins lo llamaba gordo idiota con complejo de Dios, y a su esposa, vieja zorra teñida. También había comentarios poco halagadores sobre otros capataces, bromas sobre la secretaria e incluso un par de chistes racistas sobre los trabajadores migrantes. Cheyenne guardó los fragmentos más reveladores, pero el verdadero hallazgo fue una grabación en el dictáfono de su teléfono. Lloyd tenía la costumbre de dictar notas cuando se ponía al volante después del trabajo, mientras las impresiones aún estaban frescas. En esas notas mencionaba a menudo a Cheyenne, y la forma en que hablaba de ella le hacía hervir la sangre de rabia. Cheyenne ha vuelto a romper un plato esta mañana. Torpe, como siempre. No entiendo cómo se puede ser tan torpe. Me he encontrado con Brad y su nueva novia. Una chica guapísima, una modelo. A veces pienso en dónde me equivoqué con mi elección.
Cheyenne era encantadora cuando nos conocimos, pero ahora es una ratita gris. Cajera. Dios, qué vergüenza decir que mi mujer es cajera. Bart está casado con una abogada. Steve tiene una mujer que es diseñadora de interiores. Y yo tengo una novia que pasa productos por caja. A veces pienso que me merezco algo mejor. Cheyenne escuchó las grabaciones con el rostro impasible. Cada palabra era como una puñalada, pero no se permitió llorar. En lugar de eso, guardó los fragmentos más reveladores y los transfirió a su ordenador. Le serían útiles para la presentación. Esa misma noche, comenzó a trabajar en la presentación. Creó diapositivas de aspecto profesional con información sobre el proyecto, añadió gráficos, diagramas y fotos del edificio antes y después de la supuesta remodelación. Todo estaba hecho a la perfección. Lloyd quedaría impresionado. Pero luego Cheyenne creó un segundo archivo, una presentación oculta, que estaba configurada para activarse automáticamente una vez finalizada la parte principal. En esta presentación se recopilaban todos los DSO, fotos de la rubia, citas de cartas y, lo más importante, grabaciones de audio en las que Lloyd hablaba despectivamente de Cheyenne, sus compañeros y sus jefes. Lo configuró todo para que esta parte se iniciara automáticamente, incluso si Lloyd intentaba cerrar el programa. Mientras trabajaba en la presentación, Cheyenne tenía una sensación extraña. Por un lado, sabía que sus acciones serían un desastre para Lloyd. Podría perder su ascenso, el respeto de sus colegas, tal vez incluso su trabajo. Por otro lado, ¿no se lo merecía por cómo la trataba? ¿No había sido él quien había creado esta situación al humillarla públicamente en la fiesta? Cuando terminó, Cheyenne guardó el archivo en una memoria USB y la escondió en su neceser. Lloyd nunca miraba allí. Consideraba que los cosméticos femeninos eran algo sin interés y sin sentido. Durante los días siguientes, Cheyenne siguió interpretando el papel de esposa cariñosa y atenta. Le preparaba sus platos favoritos, se interesaba por su trabajo e incluso le dio un par de consejos útiles para un proyecto. Lloyd se sintió gratamente sorprendido por su interés y empezó a tratarla con más cariño. Incluso le elogió la blusa nueva que se había comprado, aunque normalmente criticaba todas sus compras como un gasto inútil. Cheyenne notaba cómo Lloyd se relajaba en su presencia, cómo disminuía su habitual recelo. Incluso empezó a contarle detalles sobre sus compañeros de trabajo, sobre la tensión en la oficina antes de la presentación, sobre sus temores respecto a la presentación. «Simplemente no estoy hecho para hablar en público», admitió una noche, mientras estaban sentados en el sofá con una copa de vino. «Siempre he odiado ser el centro de atención. Tengo miedo de decir algo incorrecto, de parecer un idiota». «Lo harás muy bien», le dijo Cheyenne acariciándole la mano. «Tu presentación será perfecta, te lo prometo». Lloyd le apretó la mano con gratitud. En esos momentos, Cheyenne casi creía que podían arreglarlo todo, empezar de nuevo, pero luego recordaba sus palabras grabadas en la grabadora. Un ratón gris. Torpe. Mereces algo mejor. El miércoles, 2 días antes de la presentación, Lloyd llegó a casa con un ramo de flores. Cheyenne se sorprendió, ya que hacía años que no le regalaba flores. «¿Qué es esto?», preguntó ella, aceptando el ramo. «Solo porque sí», respondió él con una sonrisa. «Has hecho mucho por mí últimamente y quería, bueno, darte las gracias». Cheyenne olió las rosas, olían frescas y delicadas, y «Gracias», dijo con sinceridad. «Son preciosas». «Como la presentación que has hecho para mí», añadió Lloyd. «La he revisado hoy. Excelente trabajo, en serio. No sabía que tenías ese talento». «Todos tenemos talentos ocultos», dijo Cheyenne con una sonrisa enigmática. Lloyd la abrazó y le dio un beso en la mejilla. «Me alegro de que, bueno, ya sabes, hayamos hecho las paces después de aquella estúpida fiesta».
Cheyenne se quedó inmóvil en sus brazos. ¿Una fiesta estúpida? ¿Así es como llama al acontecimiento que le rompió el corazón y destruyó los últimos restos de respeto que le tenía? Sí, dijo ella por fin. Yo también me alegro. El jueves por la noche, Lloyd estaba especialmente nervioso. No paraba de dar vueltas por la casa, intentando repetir su discurso, olvidando las palabras y volviendo a empezar. Cheyenne lo escuchaba pacientemente y le daba pistas cuando se equivocaba. ¿Quieres tomar algo?, le propuso ella cuando él olvidó por 10ª vez lo que quería decir. Te ayudará a relajarte. No, tengo que estar en forma mañana, respondió Lloyd, negando con la cabeza. No quiero despertarme con resaca en un día tan importante. Entonces, ¿nos acostamos temprano? Cheyenne se acercó a él y empezó a masajearle los hombros. «Necesitas dormir». Lloyd asintió con la cabeza, cerrando los ojos con placer. «Tienes razón. Vamos a acostarnos temprano». Se acostaron y Cheyenne apagó la luz. En la oscuridad, Lloyd encontró su mano y la apretó. «Gracias», dijo en voz baja. «Por todo. Por la presentación, por tu apoyo. Sé que a veces soy difícil, pero te aprecio, de verdad». Cheyenne sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podrían haber sido las cosas si él siempre hubiera sido así, agradecido, reconociendo sus errores? Si realmente la apreciara y no la considerara un obstáculo para su éxito. «Todo irá bien», dijo ella. «Mañana es tu gran día, solo sé tú mismo». Lloyd se durmió rápidamente, pero Cheyenne se quedó despierta mucho tiempo, mirando al techo. Mañana sería un gran día, un día que cambiaría sus vidas para siempre. Y aunque sentía una punzada de duda, su determinación no la abandonaba. Lloyd obtendría lo que se merecía. La lección sería dura, pero necesaria. Quizás en su próxima relación apreciaría a su pareja en lugar de humillarla delante de todos. El día antes de la presentación, Cheyenne se sentía más tranquila que nunca. Por la mañana revisó una vez más las 2 presentaciones. La oficial, que le había mostrado a Lloyd, y la que realmente iba a presentar al día siguiente. Todo funcionaba a la perfección. El temporizador estaba programado para que, 20 minutos después del inicio de la presentación, se activara automáticamente la parte oculta. Cheyenne llamó a Carol, la secretaria de Jenkins, para asegurarse de que todo estaba listo en la oficina. «Todo según lo previsto», confirmó Carol. «La sala de conferencias está reservada para las 3. El proyector y el ordenador están comprobados. Se han enviado las invitaciones a todos, incluida la dirección de la oficina central. Incluso el propio director Hammond ha confirmado que asistirá». «Estupendo», dijo Cheyenne con una sonrisa al teléfono. «Nos vemos mañana, entonces». Después de la llamada se dirigió al motel situado a las afueras de la ciudad, donde había reservado una habitación 3 días antes. El propietario, un hombre mayor de ojos cansados, no hizo preguntas. Simplemente cogió el dinero, le entregó la llave y le dijo que la camarera pasaba los martes y viernes, a menos que se le pidiera lo contrario. En la habitación, Cheyenne dejó una pequeña bolsa con lo imprescindible, varias mudas, artículos de aseo, documentos y una pequeña cantidad de dinero en efectivo. Mañana por la noche, cuando todo hubiera terminado, volvería allí, y entonces decidiría qué hacer. Al llegar a casa, Cheyenne encontró a Lloyd en la mesa del comedor, revisando frenéticamente unos papeles. «¿Dónde estabas?», preguntó él sin levantar la vista. «En el supermercado», mintió Cheyenne. «He decidido preparar algo especial para cenar. Mañana es un día importante». Lloyd asintió con gratitud, pero estaba claramente distraído. «Estoy muy nervioso por la presentación», admitió. «Odio hablar en público». «Lo harás muy bien», dijo Cheyenne acercándose y poniéndole las manos sobre los hombros. «La presentación está lista, y tú te sabes el material mejor que nadie. Solo sé tú mismo». «Ojalá fuera tan fácil», suspiró Lloyd. «¿Y si me trabo? ¿O se me olvida lo que quería decir? ¿Y si falla el equipo?
Todo saldrá bien, le aseguró Cheyenne. Lo sé. Se fue a la cocina y empezó a preparar la cena. Era extraño, pero ahora que el plan de venganza estaba prácticamente listo, Cheyenne sentía casi lástima por Lloyd. Parecía tan vulnerable, tan humano en su miedo a hablar en público. Por un momento, incluso se preguntó si debía seguir adelante. Pero entonces los recuerdos de la fiesta volvieron a invadirla, cómo estaba arrodillada, tratando de limpiar el vino del sofá, cómo Lloyd la había humillado en público, cómo todos la miraban con lástima o desprecio. No, se merecía esa lección. Durante la cena apenas hablaron. Lloyd estaba sumido en sus pensamientos y Cheyenne no quería distraerlo. Se limitó a observarlo, pensando en cómo habían cambiado sus vidas en los últimos años. Cuando se casaron, él era otra persona, atento, cariñoso, valoraba su opinión. ¿Cuándo y por qué había cambiado todo? Quizás el dinero y el poder siempre cambian a las personas. ¿O era simplemente su verdadera naturaleza la que había salido a la luz con el tiempo? La presentación tiene un aspecto muy profesional, dijo Lloyd de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Tienes más talento de lo que pensaba. Gracias, sonrió Cheyenne, ocultando su amargura. Incluso su cumplido sonaba como un insulto. Me alegro de que te guste. Si todo va bien y consigo el ascenso, continuó Lloyd, podríamos celebrarlo. ¿Qué tal si cenamos en un buen restaurante? Suena estupendo, sonrió Cheyenne, sabiendo que esa cena no se celebraría. Después de cenar, Lloyd volvió a sus papeles y Cheyenne se fue al dormitorio a prepararse para el día siguiente. Eligió un vestido sobrio, azul oscuro con cuello blanco, un atuendo elegante y profesional que le daría confianza. Luego revisó el contenido de su bolso. La memoria USB con la presentación estaba en su sitio, bien guardada en un pequeño bolsillo. Mañana se la daría a Lloyd justo antes de empezar la presentación, cuando ya fuera demasiado tarde para comprobar o cambiar nada. En el salón, Lloyd seguía sentado sobre sus notas. Cheyenne se acercó y le puso la mano en el hombro. «Necesitas descansar», le dijo suavemente. «Mañana es un día importante». Lloyd asintió y se frotó los ojos. «Tienes razón, solo quiero que todo salga perfecto». «Así será», le aseguró Cheyenne. «Te lo prometo». Preparó una infusión de hierbas que a Lloyd le gustaba tomar antes de acostarse, sobre todo cuando estaba nervioso. Era un pequeño ritual que mantenían desde el principio de su matrimonio. Se acostaron y Lloyd se durmió rápidamente, agotado por la agitación del día. Cheyenne, en cambio, se quedó despierta mucho tiempo, mirando a la oscuridad y pensando en el día siguiente. Imaginaba cómo cambiaría el rostro de Lloyd cuando aparecieran en la pantalla sus propias palabras, llenas de desprecio hacia su esposa y sus colegas. Imaginaba la reacción de Jenkins al descubrir que lo llamaban gordo idiota con complejo de Dios. Imaginaba cómo todos en la sala de conferencias se quedarían paralizados por la conmoción y la incomodidad. Una parte de ella aún tenía dudas. ¿No era demasiado cruel lo que tenía pensado hacer? ¿No borraría todos los buenos momentos que habían tenido en su matrimonio? Pero luego volvía a recordar la fiesta y su determinación regresaba. No, no era crueldad, era justicia. Lloyd tenía que entender lo que se sentía al ser humillado delante de todos. Con este pensamiento, Cheyenne cerró por fin los ojos y se durmió. Mañana sería un nuevo día, el día en que todo cambiaría. La mañana de ese día tan importante comenzó para Cheyenne antes de lo habitual. Se despertó a las 5 de la mañana y se quedó tumbada mucho tiempo mirando al techo. Lloyd dormía a su lado, roncando suavemente. En sueños, su rostro parecía tranquilo, casi sereno, desprovisto de su habitual expresión de superioridad y descontento. Por un momento, Cheyenne sintió una punzada de duda. ¿Merecía la pena destruir su carrera y su matrimonio de un solo golpe? ¿No era demasiado cruel?
Pero entonces los recuerdos de aquella noche, de estar arrodillada y limpiando la mancha ante la mirada de todos, volvieron a invadirla en una oleada de vergüenza y rabia. No, la decisión estaba tomada y no iba a dar marcha atrás. Cheyenne se levantó en silencio de la cama y se dirigió al cuarto de baño. Hoy quería estar impecable. Se dio una larga ducha, se secó y peinó el cabello con cuidado y se maquilló con especial esmero. Luego abrió el armario y sacó el traje que había preparado especialmente para ese día. Un vestido sobrio de color azul oscuro con cuello blanco. Le daba un aspecto elegante y profesional al mismo tiempo. Completó el look con unos pendientes de perlas que Lloyd le había regalado por su 5º aniversario de boda y unos zapatos de tacón bajo. Cuando salió del baño, Lloyd ya se había despertado y estaba sentado en el borde de la cama, frotándose la cara nerviosamente. «Buenos días», dijo Cheyenne con una sonrisa. «¿Has dormido bien?» «Horrible», gruñó Lloyd. «He tenido pesadillas toda la noche en las que olvidaba las palabras o las diapositivas no se cambiaban». «Son solo los nervios previos a la presentación», dijo Cheyenne, acercándose y poniéndole las manos sobre los hombros. «Todo irá bien. ¿Estás preparado?» Lloyd asintió, pero sus ojos aún reflejaban inquietud. Se levantó y se dirigió al baño, mientras Cheyenne iba a la cocina a preparar el desayuno. Decidió hacer algo especial, tortitas con sirope de arce, que a Lloyd le encantaban. Durante el desayuno apenas hablaron. Lloyd estaba sumido en sus pensamientos, repitiendo para sí mismo los puntos clave de la presentación, y Cheyenne no quería distraerlo. De vez en cuando captaba su mirada, que claramente había notado que ella no vestía como de costumbre, pero no hizo ningún comentario. Quizás pensó que solo quería estar guapa para el gran día de su marido. «¿Te vas a trabajar?», preguntó él por fin, terminando el último panqueque. «No, me he tomado el día libre», respondió Cheyenne. «Quiero pasar por la oficina antes de que empieces la presentación para darte algo». «¿Qué es?». Lloyd frunció el ceño. «Ya lo verás», dijo ella con una sonrisa enigmática. «Considéralo un talismán de la suerte». Lloyd se encogió de hombros. Tenía la mente demasiado ocupada con la presentación que se avecinaba como para entrar en detalles. «Me iré temprano», dijo, levantándose de la mesa. «Quiero repasar la presentación una vez más en un ambiente tranquilo». «Por supuesto», asintió Cheyenne. «Llegaré sobre las 3». Lloyd se preparó rápidamente y se marchó, sin olvidar darle un beso de despedida. Ese gesto de ternura, tan poco habitual últimamente, volvió a provocar en Cheyenne una fugaz vacilación. Pero lo apartó de su mente, recordándose a sí misma que no lo hacía por venganza, sino por justicia. Lloyd debía comprender lo que se sentía al ser humillado ante los compañeros y los superiores. Después de que él se marchara, Cheyenne volvió a revisar el contenido de su bolso. La memoria USB con la presentación estaba en su sitio. La noche anterior, cuando Lloyd ya dormía, había sustituido la versión original de la presentación por su copia Beishibao, añadiendo un temporizador para que se activaran los materiales comprometedores. Ahora todo estaba listo. Cheyenne decidió no ir directamente a la oficina. En lugar de eso, se dirigió a un salón de belleza, donde se apuntó para hacerse la manicura. Sentada en la silla y viendo cómo la manicura le pintaba las uñas de color rojo oscuro, pensaba en lo que haría después de ese día. ¿Se quedaría en Rock Springs o se iría a otra ciudad? ¿Seguiría trabajando en el supermercado o intentaría encontrar algo nuevo? Por el momento, esas preguntas seguían sin respuesta, pero, curiosamente, no le causaban inquietud. Por primera vez en mucho tiempo, Cheyenne se sentía libre para tomar decisiones basándose únicamente en sus propios deseos. Después del salón de belleza, se detuvo en una cafetería y pidió un almuerzo ligero. Casi no tenía apetito, pero se obligó a comer, consciente de que le esperaba un día lleno de emociones. Eran casi las 2 de la tarde y Cheyenne pagó la cuenta,
dejando una generosa propina. El edificio de oficinas de la empresa constructora estaba en la zona comercial de la ciudad. Cheyenne aparcó en el aparcamiento para visitantes y se quedó un rato en el coche, ordenando sus pensamientos. Respiró hondo, cogió el bolso y salió del coche. En el vestíbulo la recibió una recepcionista que la reconoció de su visita anterior. «Buenos días, señora Werner. ¿Viene a ver a su marido?» «Sí», respondió Cheyenne con una sonrisa. «Hoy tiene una presentación importante». «Claro, todo el mundo habla de ello», asintió la chica. «Es en la 4ª planta, sala de conferencias». Cheyenne subió en el ascensor sintiendo que el corazón le latía más rápido. Al salir al 4º piso, vio a Carol, que estaba escribiendo algo en su escritorio. «Cheyenne», Carol se levantó y se acercó a ella. «¿Al final decidiste venir?» «Sí», Cheyenne sonrió. «Quiero darle a Lloyd la última versión de la presentación. ¿Dónde está?» «En el despacho de Jenkins. Están discutiendo algunos detalles». Carol la miró con aprobación. «Estás guapísima. ¿Es ese vestido nuevo?» «Sí, lo compré especialmente para hoy». Cheyenne se ajustó el cuello. «¿Puedo esperar a Lloyd aquí?» «Claro». Carol señaló un pequeño sofá junto a la pared. «Deben de estar a punto de terminar. La presentación empieza dentro de 40 minutos. Todos se están reuniendo en la sala de conferencias». Cheyenne se sentó en el sofá y empezó a hojear una revista que había sobre la mesita. No leía los artículos, solo pasaba las páginas para tener las manos ocupadas. En su interior se desataba un torbellino de emociones, nerviosismo, miedo, determinación e incluso una extraña expectación. Al cabo de unos minutos se abrió la puerta del despacho de Jenkins y salieron 2 hombres. Uno de ellos era Lloyd y el otro era el propio Jenkins, un hombre alto, con el pelo canoso y expresión autoritaria. «Estoy seguro de que todo saldrá bien, Werner», dijo Jenkins. «Solo sigue el plan y todo irá bien». Lloyd asintió, pero su rostro denotaba tensión. Al ver a Cheyenne, se detuvo. «¿Cheyenne? ¿Qué haces aquí?» «Te prometí que vendría», dijo ella levantándose y acercándose a ellos. «Buenos días, señor Jenkins». «Señora Werner», dijo Jenkins con una sonrisa cortés. «Me alegro de volver a verla». En su tono no había ni rastro de la arrogancia con la que solía hablarle. Quizás el incidente de la fiesta le había hecho reconsiderar su actitud, o, lo que era más probable, simplemente estaba tratando de ser cortés antes de una presentación importante. «Te traje la última versión de la presentación». Cheyenne sacó una memoria USB de su bolso y se la entregó a Lloyd. «Hice algunos retoques finales que creo que te gustarán». Lloyd tomó la memoria USB con visible alivio. «Gracias, cariño. Estoy muy nervioso por todo esto». «Lo harás muy bien», dijo Cheyenne, apretándole la mano. «Solo sé tú mismo». Jenkins carraspeó. «Bueno, os dejo solos. Werner, te espero en la sala de conferencias dentro de 30 minutos. No llegues tarde». Se marchó y Lloyd se relajó un poco. «No esperaba que vinieras», dijo mirando a Cheyenne. «Especialmente después de la fiesta. Es un día importante para ti», respondió ella con calma. «Quería estar a tu lado». «Gracias», sonrió él con torpeza. «Por cierto, estás guapísima». «Me alegro de que te guste», respondió Cheyenne con una sonrisa. «Tienes que prepararte para la presentación. Ve, guarda la presentación y revísala una vez más». Lloyd asintió y se dirigió a la sala de conferencias. Cheyenne se quedó allí de pie, mirándolo alejarse. En ese momento, casi sintió lástima por él. Casi. «¿Todo bien?» Carol se acercó a ella y bajó la voz. «Sí», asintió Cheyenne. «Solo estoy un poco nerviosa». «¿Estás segura de que quieres hacerlo?» Carol la miró con preocupación. «Esto puede tener graves consecuencias». «Estoy segura», respondió Cheyenne con firmeza. «Se merece una lección». Carol asintió con comprensión y le apretó la mano.
Quédate aquí cuando empiece. Te he reservado un sitio en la última fila. Cheyenne le sonrió en señal de agradecimiento y se dirigió al baño. Necesitaba unos minutos a solas para ordenar sus pensamientos. Al mirar su reflejo en el espejo, vio a una mujer que apenas se parecía a la Cheyenne asustada e insegura que era solo una semana antes. Sus ojos brillaban con determinación, su espalda estaba recta y sus hombros erguidos. Se veía fuerte y se sentía igual. A las 2:45, la sala de conferencias comenzó a llenarse de gente. Llegaron todos los capataces, ingenieros, arquitectos, secretarios e incluso trabajadores de algunos equipos. Cheyenne entró sigilosamente en la sala y se sentó en la última fila, tal y como le había prometido Carol. Desde allí podía ver toda la sala y la pantalla en la que pronto comenzaría la presentación. Lloyd estaba de pie junto al ordenador, revisando una vez más las diapositivas. Parecía nervioso, pero intentaba no demostrarlo. Su traje era impecable y llevaba el pelo bien peinado. Desde fuera parecía un profesional seguro de sí mismo, listo para una importante presentación. A las 3 en punto, Jenkins entró en la sala acompañado de varios hombres con trajes caros, probablemente la dirección de la oficina central. Todos ocuparon sus asientos y Jenkins tomó la palabra. Damas y caballeros, hoy nos hemos reunido para escuchar la presentación del proyecto de reconstrucción del edificio de Oak Street. Se trata de un proyecto importante para nuestra empresa, que puede abrirnos el camino hacia contratos más importantes. El capataz Lloyd Werner, responsable de la mayor parte de los trabajos, nos presentará su visión de la ejecución del proyecto. Werner, por favor. Lloyd se adelantó y encendió la primera diapositiva de la presentación. En la pantalla apareció una imagen del antiguo edificio con la leyenda Proyecto de remodelación, nueva vida para la ciudad vieja. Buenos días, compañeros, comenzó Lloyd con una voz más segura de lo que cabría esperar. Hoy les presento un proyecto que, estoy seguro, será el orgullo de nuestra empresa. Cheyenne lo observaba desde la última fila, fijándose en lo seguro que se mostraba. Nadie habría adivinado que este hombre tenía miedo a hablar en público. Los primeros minutos transcurrieron sin incidentes. Lloyd habló de la historia del edificio, de su valor arquitectónico, de la importancia de conservar su aspecto histórico y al mismo tiempo modernizar el interior. Las diapositivas se sucedían una tras otra, mostrando fotografías, planos y gráficos. El público escuchaba con atención. Jenkins asentía de vez en cuando con aprobación y los directivos de la oficina central tomaban notas en sus libretas. Todo iba según lo previsto. Por ahora. Cheyenne miró el reloj. Habían pasado 15 minutos desde el comienzo de la presentación. 5 minutos más y comenzaría el verdadero espectáculo. Su corazón latía más rápido. Y así, utilizando materiales innovadores, podremos reducir los costes energéticos en aproximadamente un 30%, dijo Lloyd, señalando el gráfico de la pantalla. Se trata de un ahorro significativo que se amortizará en tan solo 3 años de funcionamiento. Cambió la diapositiva y en la pantalla apareció una maqueta tridimensional del edificio tras la remodelación. Lloyd comenzó a explicar las características del nuevo diseño, pero de repente se detuvo. La maqueta comenzó a parpadear en la pantalla y luego desapareció, dando paso a la leyenda. Lo que Lloyd Werner realmente piensa de sus colegas. Lloyd se quedó paralizado, su rostro palideció. Intentó cambiar la diapositiva, pero no pasó nada. En la sala se hizo el silencio. Todas las miradas se clavaron en la pantalla. Esto es algún tipo de error, murmuró Lloyd, pulsando frenéticamente las teclas del teclado. Pero la presentación continuó por sí sola. En la pantalla aparecieron capturas de pantalla de los correos electrónicos de Lloyd con frases resaltadas. Jenkins es un gordo idiota con complejo de Dios. Su mujer es una vieja zorra pintada.
Thompson no distingue un ladrillo de un bloque de hormigón. Los nombres de los compañeros y los insultos estaban resaltados en color. Se oyeron exclamaciones de indignación en la sala. Jenkins se levantó lentamente de su asiento, con el rostro enrojecido por la ira. «¿Qué significa esto, Werner?», preguntó con tono gélido. Yo no sé, no es mi presentación», dijo Lloyd, tratando desesperadamente de detener la presentación de diapositivas, pero sin éxito. La pantalla volvió a cambiar, esta vez mostrando fotos de una fiesta de la empresa en la que Lloyd abrazaba de forma demasiado familiar a una compañera rubia. Las fotos no eran abiertamente comprometedoras, pero en ese contexto parecían bastante ambiguas, sobre todo con los pies de foto que destacaban que habían sido tomadas cuando Lloyd ya estaba casado con Cheyenne. Algunas mujeres de la sala sacudieron la cabeza con desaprobación. La cara de la rubia, que también estaba presente en la presentación, se sonrojó de vergüenza. «¡Es falso!», gritó Lloyd sin intentar ocultar su pánico. «Alguien ha hackeado mi ordenador, pero lo peor estaba por llegar». La siguiente diapositiva contenía grabaciones de audio. Al pulsar el botón, la voz de Lloyd resonó en la sala. «Cheyenne ha vuelto a romper un plato esta mañana. Torpe, como siempre. No entiendo cómo se puede ser tan torpe. Me he encontrado con Brad y su nueva novia. Es una chica guapísima, una modelo. A veces me pregunto dónde me equivoqué con mi elección. Cheyenne era encantadora cuando nos conocimos, pero ahora es un ratón gris. Cajera. Dios, qué vergüenza decir que mi mujer es cajera. Bart está casado con una abogada, Steve tiene una mujer que es diseñadora de interiores, y yo tengo una novia que pasa productos por caja. A veces pienso que me merezco algo mejor». La última entrada fue escrita después de la fiesta en casa de Jenkins. «Cheyenne me ha avergonzado delante de todos. Derramó vino en el sofá como una paleta. La obligué a limpiar la mancha delante de todos. Que sepa cuál es su lugar». Con cada entrada, el rostro de Lloyd se volvía más pálido. Parecía que estaba a punto de desmayarse. En la sala reinaba un silencio sepulcral, solo interrumpido por las grabaciones de su propia voz. Por fin terminó la presentación y en la pantalla apareció la última diapositiva con el texto. «Ahora ya saben quién es Lloyd Werner. Gracias por su atención. Cheyenne Werner». Todas las miradas en la sala se dirigieron hacia las últimas filas, donde estaba sentada Cheyenne. Se levantó lentamente de su asiento y se dirigió hacia su marido, que estaba de pie, como fulminado por un rayo, incapaz de articular palabra. «Cheyenne», logró decir por fin cuando ella se acercó a él. «¿Cómo has podido? Igual que tú me humillaste delante de todos en la fiesta», respondió ella con calma, pero lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. «Ahora sabes lo que se siente al ser humillado delante de todos». Lloyd abrió la boca para decir algo, pero no pudo articular ni un sonido. Su rostro se contorsionó por la rabia y la humillación. Cheyenne se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Nadie intentó detenerla. Al contrario, algunas mujeres incluso le hicieron gestos de aprobación con la cabeza, y Carol, que estaba de pie junto a la puerta, le estrechó la mano discretamente cuando pasó a su lado. Al salir de la sala de conferencias, Cheyenne sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Caminó por el pasillo con la cabeza bien alta, sin mirar atrás. Desde la sala detrás de ella se oían voces agitadas, algunos gritaban, otros intentaban restablecer el orden, pero a ella ya no le importaba. Había cumplido su misión. En el ascensor, Cheyenne finalmente se permitió sonreír. No sentía malicia ni triunfo, solo alivio y una extraña tranquilidad, como una persona que ha estado enferma durante mucho tiempo, pero que finalmente se ha recuperado y puede empezar a vivir de nuevo. Al salir del edificio, respiró profundamente el aire fresco de la primavera. El sol brillaba con fuerza, el cielo estaba despejado y azul. Cheyenne se sentó en el coche y arrancó el motor.
No sabía exactamente a dónde iba, pero estaba segura de una cosa: no había vuelta atrás. Dejaba atrás no solo un pasado humillante, sino también a un marido que nunca la había apreciado de verdad. El coche arrancó y Cheyenne salió del aparcamiento sin mirar atrás. Tenía por delante una nueva vida y estaba preparada para ella.